Homero, ¿qué hiciste? ¿Te cortaste el cabello? Mira con cuidado, Lenny. Ah, ya sé qué es. Eres el hombre más grande del mundo y estás cubierto de oro. Oro de 14 quilates. Salgo de aquí, patrón. Ahora yo doy las órdenes. ¡Oh, salve, rey Homero! Capítulo 36. Fundación y condenación resumen. El emperador no es un dios, porque los dioses son un concepto subyacente a él. El emperador es un hombre hecho de carne y debemos esforzarnos por ser como él. Primeras líneas del Lectitio Humanitatis, libro sagrado del Imperio del Hombre. Escrito por Roboute Guillimán, Magnus el Rojo, el primogenitor y el anacoreta. Notas. Entonces, esencialmente somos nosotros tratando de vincular los eventos de las notas al pie del diablo y la historia principal. Te recomiendo altamente que lo leas, pero en caso de que no lo hagas, aquí tienes un breve resumen. Los lobos espaciales y los 1000 hijos leales siguen luchando en Próspero contra Sekariman y sus 1000 hijos traidores. Los todopoderosos fueron fundados por el emperador de la humanidad en la luna, a partir de los restos leales de las legiones traidoras y 1000 astartes de las legiones leales a las que tenía acceso. Luna fue atacada y Rilanor mató a Fulgrim. Fulgrim fue perdonado por Ferrus Manus y lidera la Legión de los Condenados. Texto del capítulo. El vacío se extendía hacia los infinitos del pensamiento, olas de la nada chocando contra las olas de la nada. Pensamientos que se elevan como pilares de alguna ruinante diluviana desde las arenas del nebuloso aburrimiento. Pensaban eran las olas, y las olas pensaban. Las olas eran casi una sensación constante para Izuku. Cada vez que dormía, y si lo permitía, podía sentir la presencia de Balmung, sumergiéndolo lentamente como el océano en una playa. Formas de pensamiento ajenas a todo pensamiento humano, que lo mantienen a flote en un mar de su propia conciencia. Fue un proceso gradual, lento pero constante. No fue hasta que estuvo casi completamente sumergido que Izuku lo notó. Podría simplemente dejarse llevar, permitirse hundirse completamente en su nuevo compañero, o podría luchar contra él, tratar de detener la marea y rechazarlo. Izuku se agachó y buscó a su nuevo amigo. El control de Phobos se mantiene firme alrededor de tu corazón. Tus hijos pródigos no tienen motivos para hacerte reflexionar, pero tú sí lo haces. Izuku sonrió levemente. A Balmung, como probablemente debería haber resultado obvio por su nombre, le gustaba mucho hablar utilizando antiguas referencias mitológicas y un lenguaje florido. Era como hablar con un monje culto o con un estudiante de literatura clásica menos pretencioso que el promedio. No es miedo per se. Yo no estoy seguro de qué hacer. Son astartes, Balmung, soldados sobrehumanos que pueden vivir milenios. Comparado con ellos, yo solo dejó que la frase colgara en el vacío silencioso, su tácito autodesprecio más fuerte que cualquier palabra. Mientras Balmung hablaba, tenues imágenes residuales de cadenas y esposas se formaron en el vacío. Al igual que Balmung no tenía una forma visual, no había entendido del todo el concepto de imágenes. Te encadenas a expectativas que te atan con más peso que el mundo. Esfuérzate hacia adelante, ábrete un camino. Rompe sus expectativas. Pero ¿qué pasa si están decepcionados? ¿Qué pasa si la única razón por la que me siguen es porque mi padre se lo dijo? Le estaría fallando aún más de lo que le he fallado. Lo que fue, lo que es puede ser. Constrúyete piedra a piedra y perfora los cielos como la torre de Babel. Izuku al menos entendió esa referencia. ¿No fueron derribados por tratar de ser como Dios? ¿Temes ser herido desde los cielos? ¿No eres tú el hijo de tu padre? Izuku se rió. Sí, lo soy. Entonces no tienes nada que temer. Si el Todopoderoso te rechaza, al menos lo habrás intentado. Es mejor trabajar y perder que no haber trabajado nunca. Izuku dudaba que lo rechazaran rotundamente, tal vez lo aceptaran con silenciosa ira o resentimiento. Podría terminar con ellos rompiéndolo, convirtiéndose en un organismo autónomo como los ultramarines. Pero, de nuevo, si no lo hicieran. Miró a su alrededor y observó las imágenes que Balmung estaba convocando. ¿Cuánto falta para que este transbordador llegue a Luna? 1 hora, 7 minutos, 38 segundos y varios fraccionarios.
necesitará dormir todo lo que pueda. Aunque siempre puedes levantarte de la cama y prepararte para reunirte con ellos ahora. Podría, pero no quiero despertar. Despertar significa que tengo que confrontarla nuevamente, incluso si es solo por una videollamada. Podía sentir la diversión de Balmung ante eso. Ah, sí. Pero sería tan malo contemplar a Afrodita. Sin embargo, quizás Freya sería una mejor comparación. Vanea es una guerrera de belleza y fuerza después de todo, verdaderamente una. Izuku agitó sus manos, disipando las imágenes que se formaban a su alrededor. No. No. Despertar es una idea mucho mejor, muchas gracias, adiós. Balmung no tenía boca, ni siquiera cara, pero cuando se retiró del sueño, Izuku supo que estaba sonriendo. Luna era un maldito páramo. Izuku no estaba seguro de cuánto de eso era nuevo y cuánto era simplemente cómo se veía la luna de Terra. Lo que resultó especialmente nuevo fue la fortaleza construida junto a una parte especialmente destruida. Del suelo se alzaban duras almenas góticas, cubiertas de cañones antiaéreos escoriados y torretas cuádruples de tarántula destruidas. Los cascos quemados de los vehículos blindados y los cráteres de impacto de las cápsulas de lanzamiento cubrían los campos. Si miraba en el ángulo correcto, incluso podía distinguir destellos y destellos de armaduras rotas o casquillos gastados cubiertos de polvo lunar. Izuku no pudo evitar preguntarse si alguien eventualmente las recolectaría, ya sea para destruirlas o reciclarlas, tal vez reparar algunas de las máquinas menos dañadas. Pero luego la vista se desvaneció cuando se acercaron al hangar. Una parte de él esperaba que ya estuvieran allí, esperándolo con la respiración contenida. Otro esperaba que no estuvieran preparados para su llegada en absoluto y que pasaría un poco más de tiempo antes de conocerlos. Sus esperanzas se vieron cumplidas cuando la escotilla del Aquila Lander se abrió y él subió a cubierta. Su primera impresión sobre el primer capitán de su legión fue una sombra inminente que se elevaba sobre él. Con su casco puesto y sin señales de vida en sus movimientos, Izuku casi se preguntó si estaba cara a cara con una estatua en lugar de un hombre. Gabriel Loken llevaba una servoarmadura MK4 más nueva. Estaba pintado principalmente de un verde bosque intenso, lo que le recordó sorprendentemente a Izuku su propio cabello y ojos. La hombrera izquierda estaba enmarcada en oro, mientras que la derecha estaba enmarcada en negro. La insignia de la legión era la mitad del águila imperial dorada, con algunas partes de color negro. El cuello, el pico y el pie parecían haberse necrótico, sin embargo, el resto de su cuerpo brillaba con el mismo brillo que todo lo que Izuku había visto hasta ahora. En su hombrera derecha había dos símbolos, el más grande de los cuales indicaba su rango como primer capitán. La segunda, más pequeña, era la antigua insignia de su legión madre, la cabeza de lobo y la luna creciente de los lobos lunares. Comparado con el resto de la armadura recién pintada, el color base de la hombrera era el mismo plateado ceniciento que la superficie de luna. Izuku conoció un recordatorio de vergüenza cuando vio uno, por lo que no dejó que sus ojos se detuvieran. Gabriel Loken, comenzó Izuku solo para darse cuenta de que no tenía palabras. Disculpas por el largo retraso. Debería haber venido a Luna antes. No. La palabra era firme como una piedra. Hemos esperado cerca de una década, ¿cuánto es un año más? La voz de Loken era profunda y un poco áspera, pero tenía un toque de bondad. Entonces saludó, golpeando su guante en el pecho, justo encima de su corazón. El Todopoderoso está aquí y nada nos faltará. Sígueme. El hombre titánico vaciló brevemente. Disculpas, pero desconozco tu rango. Izuku tampoco. Hasta ahora había ido como primarca o primogenitor para aquellos que no conocían su verdadera naturaleza. ¿Pero aceptaría eso un Astartes? Los otros primarcas sabían que habían sido creados y habían aceptado su historia de ser un banco de pruebas. Pero Loken, y aquellos como él, conocían a los primarcas como sus padres. ¿Creerían siquiera que él era como ellos en ese sentido? Puedes llamarme Izuku no estaba seguro de si era una buena idea, pero, de nuevo, era una idea. Señor. Loken ladeó la cabeza, mirándolo con preguntas obvias no dichas detrás de los ojos rojos de su casco. Yo no he tenido ninguna educación militar adecuada hasta ahora, así que es lo único que puedo conservar a mi nombre.
Si Loken tuvo algún reparo ante esa afirmación, entonces no lo demostró. Entonces sígame, señor. Dio media vuelta y caminó pesadamente por el pasillo, el ceremite de sus botas dejó ecos resonantes por toda la habitación. Izuku poco a poco se dio cuenta de que Loken no estaba acortando su paso, notando que Izuku podía seguirle el ritmo, sino que lo ampliaba. También notó que si estuvieran uno al lado del otro, él sería solo una cabeza más bajo que los Astartes. Izuku sabía que era más grande que la mayoría de las personas, salvo los usuarios de Mutation Kirk, pero solo ahora se dio cuenta de lo grande que era. Los Astartes generalmente tenían una altura de 2 o 3 cabezas en personas inalteradas, pero los ojos de Izuku podían descansar cómodamente en la base del cráneo del hombre frente a él. No solo eso, si tuviera que adivinar entonces sus hombros, estaban apenas por debajo de alcanzar el interior de la gorguera Astartes. ¿Cuándo diablos me hice tan grande? No hizo una pregunta silenciosa a nadie en particular, aunque Balmung probablemente podría señalar el momento en que sucedió, junto con una historia metabólica detallada. Continuaron adelante en casi completo silencio, el constante pistón de las botas eremita de Loken era el único sonido consistente. Izuku se preguntó en silencio a dónde lo llevaba Loken, y como si fuera una señal, pasaron por un cartel estampado con la etiqueta observación. Mientras subían por una enorme escalera de caracol decorada con marcas de quemaduras y cráteres de impacto, Izuku se estremeció ante la ferocidad de la lucha que debió haber tenido lugar en esta fortaleza. No pudo evitar pasar su mano por algunos de ellos, sintiendo la superficie burbujeante de las explosiones de fusión, los fragmentos irregulares de las balas Volter y las profundas hendiduras de las armas cuerpo a cuerpo. Las yemas de sus dedos se llenaron de suciedad y, a pesar de su propia aprensión, no pudo evitar frotarla entre ellos. Sabía que la guerra era sucia. Loken rompió la marcha silenciosa. ¿Cuántos de ustedes cayeron en la batalla por Luna? Loken tropezó ligeramente, pero continuó a su paso como si no hubiera escuchado la pregunta. Cuando se formó la legión, éramos 428. Con los destacamentos de los puños imperiales, los manos de hierro, la guardia del cuervo, las salamandras y los cicatrices blancas, junto con otros supervivientes leales y variados de las legiones traidoras, éramos casi 7000. Incluso con el casco puesto, Izuku podía ver su tristeza. Incluso con los ultramarines, los ángeles oscuros y los ángeles sangrientos, dándonos sus destacamentos después del final del asedio, y los futuros destacamentos de los lobos espaciales, y los 1000 hijos cuando regresen de Próspero, estamos alrededor de la mitad de ese número. Luna se llevó la peor parte del asalto de los traidores, sus cañones mantuvieron a raya a la flota tanto tiempo como lo hizo gracias al sacrificio de nuestro hermano. Entonces supongo que sé cómo comenzaré la reunión. Izuku pensó para sí mismo. Los dos continuaron su ascenso en silencio. Finalmente, llegaron a un balcón que daba a un patio de armas dentro de la fortaleza. Enormes calaveras de bronce decoraban las paredes a intervalos regulares, mientras que los focos del techo bañaban el austero suelo de metal con una luminiscencia cegadora. La armadura de los Astartes reflejaba la luz de tal manera que Izuku casi confundió su masa agitada con hierba que soplaba con vientos invisibles. Izuku miró hacia la habitación y el mar de ceremite pintado de verde bosque. Claramente destinada a albergar fuerzas más grandes que el Olmigti superviviente, la habitación profusamente decorada se parecía más a un velorio celebrado en una iglesia que a un cuartel de algunos de los mejores soldados que jamás hayan existido. La soldadesca reunida se movía con indiferencia. Los Astartes claramente no estaban seguros de por qué los habían llamado allí. Sin embargo, ante su aparición, toda conversación informal se convirtió en silencio. Loken activó el voxcaster de su casco y se aclaró la garganta. Mis hermanos, mis primos, mis amigos. El comandante que el emperador decretó que nos sacaría de los fuegos de la guerra civil ha regresado para liderarnos. El molino también se detuvo y, a pesar de no estar en orden, todos se convirtieron en una perfecta plaza de armas en unos segundos. Izuku pudo ver a The Outward junto a los ultramarines, detrás de Salamanders, frente a Ravengard. No hubo segregación entre ninguno de ellos.
Solo un mar verde y dorado, mirándolo con desesperada esperanza. Él está aquí para darnos nuestra primera orden como todopoderoso, escucharlo y escuchar. De ahora en adelante, somos verdaderamente uno. Con esas palabras Loken dio un paso atrás, dando paso a Izuku. Dio un paso adelante, respiró hondo y pensó. Bueno, o estoy jodido o estoy a punto de dar el mejor discurso que jamás haya pronunciado. Calliope, Oratri, Speak Pomeart. Izuku encontró poco consuelo en eso, pero ahora no era el momento para dudar de sí mismo. Sus ojos recorrieron las filas y prácticamente pudo ver a los marines que se habían perdido en la guerra. Vio las cicatrices tanto en la armadura como en la carne, los agujeros en las filas donde normalmente estarían los comandantes, y supo qué hacer. Pronunció suavemente 5 escasas palabras. Palabras pronunciadas por el clero en circunstancias notablemente similares. Cerremos los ojos. Izuku bajó la cabeza y cruzó las manos frente a él, juntándolos como lo habían hecho tantos a lo largo de la historia. Por ahora estamos de luto. Lloramos a amigos y hermanos, primos y comandantes. No abrió los ojos, pero casi podía sentir que todos seguían su ejemplo. Ciertamente escuchó el movimiento de sus armaduras. Todos ustedes han sufrido mucho en el crisol de la guerra. Todos ustedes conocen el sentimiento de pérdida, de vacío, y estás enojado. Puedo sentir tu ira incluso sin dones psíquicos, incluso desde aquí arriba. Puedo sentir el odio por la pérdida de tus hermanos, la justa indignación por la humillación de tus grandes legiones y el dolor por la vida del emperador. Pero por ahora, lamentemos. Hemos dejado descansar los cuerpos de los caídos, ahora también descansarán sus almas. Lucharon con vigor como nadie. Atacó a su enemigo sin piedad. Cumplieron con su deber y ahora, con la muerte, todo termina. Hubo un eco resonante de solo en la muerte termina el deber en todo el recinto del desfile. Para Izuku, casi sonó como una oración. Todos hemos perdido hermanos. Digamos sus nombres. Y la habitación se llenó con el canto silencioso y arrepentido de nombres y hechos, la hermandad extendiéndose a través de los límites de la muerte por última vez. Gargosh Bloodgreen, ex bibliotecario de los Devoradores de Mundos y cuarto capitán del Todopoderoso, sintió algo. Sabía que Luna todavía estaba bañada con residuos psíquicos de la guerra, así que lo ignoró. Un eco psíquico más en un planetoide inundado de ellos. Sin embargo, no se dejará ignorar. Abrió los ojos para intentar encontrar el origen del disturbio. Su nuevo líder, el del casco de calavera, irradiaba energía psíquica, cada palabra que decía pulsaba con pura emoción. No había dicho que no tenía dones psíquicos. ¿Qué está pasando? Celebremos sus muertes, porque han cumplido con su deber para con el emperador y el imperio. La barrera entre los mundos se estaba debilitando, pero Gargosh, extrañamente, no sintió ninguna malicia por parte de los desgarrados muros de la realidad. Se sentía casi familiar. Como el vínculo de compañerismo entre él y sus hermanos bibliotecarios. Honrémoslos, porque han muerto en gloria y honor. Ahora podía escuchar ecos de palabras, cantando el familiar guión ritual de los Devoradores de Mundos, los juramentos del momento del lobo lunar, las aspiraciones de los hijos del emperador y tantas otras cosas medio escuchadas. Casi dolía escucharlo. No por mala voluntad en las voces, sino por el gran volumen de palabras. Una cacofonía de murmuraciones de promesas que no podían separarse unas de otras, y que Gargosh ni siquiera estaba del todo seguro de que estuvieran separadas. Y recordémoslos, para que no sean condenados ni olvidados. Maldito. Las paredes se rompieron con un trueno silencioso. No estamos condenados y nunca seremos olvidados. La cabeza de Izuku se levantó de golpe y sus ojos se abrieron ante la repentina voz a su lado. De pie junto a él en el balcón había un gigante en llamas, más grande que cualquier Astartes, incluso más grande que los custodios. Izuku reconoció instantáneamente los símbolos en la hombrera, incluso en su estado medio fundido. Incluso a través del negro carbonizado de la placa de auramita, uno nunca olvida la apariencia del Aquila. Fulgrim. Respiró la palabra más de lo que la pronunció. Jadeos y gritos similares llegaban desde abajo, donde miles de guerreros en llamas estaban de pie, llenando los huecos, en filas. Los sargentos estaban junto a sus escuadrones, los capitanes junto a sus compañías.
Los hermanos abrazaban a cada uno de sus parientes muertos, las llamas recorrían sus armaduras, pero a ninguno parecía importarle. Podríamos haber fallecido, pero nuestro deber no ha terminado. Como todavía hay traidores que matar, doy la bienvenida a todos los valientes guerreros que caen en nombre de la justicia. Ya sea que caigan solos o rodeados por sus hermanos, serán guiados a mis brazos. Giró su cabeza hacia Izuku, mostrando la mitad de su rostro solo una calavera envuelta en llamas, la otra la misma perfección por la que se había esforzado en la vida. Izuku debería haber estado aterrorizado. Debería haber matado al traidor que aparentemente había escapado de la muerte. Debería haberse sorprendido de que los muertos pudieran volver a la vida. Debería haber hecho muchas cosas. En lugar de eso, miró a su hermano a los ojos, porque eso era lo que era. Sin engaños psíquicos, sin alucinaciones. A pesar de todo, esta era su familia. No estaba seguro de dónde venían estos pensamientos. Puede que no estemos relacionados por sangre, pero te acepto como mi hermano. Mi legión de los condenados atacará a los enemigos del imperio. Anhelamos apagar finalmente las llamas de la ambición equivocada de Horus. Con una gran ráfaga de fuego desapareció, solo para aparecer frente al solitario acorazado de la legión. Rylanor habló en un tono suave. Te agradezco por liberarme del demonio que me había atrapado. Compórtate con orgullo y honor. Lo haré. De alguna manera, el acorazado casi parecía aburrido, aunque tal vez eso podría ser simplemente el efecto de hablar a través de un transmisor de voz. ¿Me harías el honor de caminar a mi lado una vez más, una vez que hayas dado tu último suspiro en este mundo? No me esperéis pronto, porque tengo un deber que cumplir y un nuevo primarca a quien seguir. Sin embargo, cuando llegue ese fatídico día, con mucho gusto caminaré una vez más a tu lado. Fulgrim, o más bien el espectro que lo imitaba, se rió entre dientes. Te recibiré con los brazos abiertos y sin espadas dentro de ellos. Hubo un momento de puro silencio mientras parecía estar distraído por algo, luego habló de nuevo. Ahora nos despedimos. Despídete de tus hermanos. Nos espera la guerra. Y con esas palabras, tan rápida y repentinamente como habían aparecido, desaparecieron. Las filas estaban vacías una vez más, y las llamas se habían apagado. No había ni una sola marca de chamuscado en el suelo donde habían estado. Habían ido y venido como fantasmas. Izuku no tenía idea de qué carajo acababa de pasar. Pero, mientras miraba a los Astartes reunidos, vio que el Todopoderoso lo miraba con algo parecido a una adoración entusiasta en sus ojos. Lo miraban como a un padre, como a un general, como a un héroe. Como todo lo que no era. Necesitaba terminar el discurso antes de arruinar algo. Escucha y escucha. Todavía están luchando, todavía librando la guerra a través de las estrellas, y nosotros también. Sin embargo, somos muy pocos y nuestras fuerzas demasiado débiles para barrer la galaxia de los traidores. Aumentemos nuestro número, entrenémonos y perfeccionémonos para convertirnos en armas de guerra. Vayamos más allá. Antes de que pudiera decir nada, respondieron con un sonoro plus ultra. Izuku estaba agradecido por la máscara de calavera que llevaba, ya que ocultaba su rostro con la boca abierta. No había pensado que le responderían con esa respuesta. El emperador les había hablado de él. ¿Qué sabían de su casa? ¿Sobre su vida? ¿Sabían algo sobre quién era realmente? ¿Sabían que era un fraude? Sintió una profunda sensación de vergüenza ante ese pensamiento. ¿Los había decepcionado? No. Después de haber esperado todo este tiempo, luchado y muerto en su nombre sin que él siquiera moviera un dedo para ayudarlos. Debería haber discutido para quedarse cuando su padre lo envió a casa, debería haber estado aquí en Luna para ayudar a sus hijos adoptivos. Debería haber estado en Terra. Debería haber dado su vida para salvar a mi padre. Debería estar muerto. Necesitaba acostarse, podía sentir que la cabeza le daba vueltas. Levantó una mano, haciendo un medio gesto, mostrando que su discurso había terminado incluso cuando dio un paso atrás. Después de preguntarle a uno de los siervos de la legión dónde estaba una sala común, corrió tan rápido como sus piernas le permitieron.
Abrió la puerta de una patada, se quitó el casco, corrió hacia una papelera y vomitó silenciosamente. Luego vomitó ruidosamente. Después de colgar un momento la cabeza sobre la canasta, tropezó con una silla cercana y se desplomó en ella. El sabor acre de su propio fracaso le picó. Necesitaba salir de aquí. Tal vez podría encontrar una cápsula de éxtasis en el palacio y esconderse en ella durante unos cuantos millones de años. Yu, Aseoxlion, Sardoth Wulfro. Este no es un miedo imaginario, Balmung. A Izuku ni siquiera le importaba hablar en voz alta, necesitaba controlarse. Estoy mintiendo entre dientes a las personas que creen que estoy al mismo nivel que sus primarcas. Sabía que sería soldado, pero no soy un semidios. Soy un chico de 20 años ligeramente por encima del promedio que nunca puede volver a casa. Luchar junto a los Astartes es una cosa, e incluso es algo que tuve el honor de poder hacer algún día. Pero esto... No soy general, no soy estratega, no soy orador. Solo soy un jodido humano. Izuku. No tengo experiencia liderando personas fuera de los proyectos grupales que hice en la escuela. ¿Viste esas caras entre la multitud? Me admiraban. Me admiraban porque una extraña coincidencia les hizo pensar que tenía la aprobación directa de sus hermanos muertos. ¿Qué puedo siquiera? No solo. ¿Qué quieres decir con que realmente no puedes ayudar? Izuku se detuvo. Lenta y dolorosamente se volvió para mirar detrás de él. Gabriel Loken estaba en la puerta. Se había quitado el casco y miraba fijamente a Izuku. No había juicio en su mirada, había comprensión. Ninguno de nosotros esperaba que fueras como nuestros padres genéticos. Esperábamos que fueras diferente, que fueras inusual. Incluso hubo un grupo de apuestas entre la 10ª compañía de que incluso podría ser un Xenos. No nos ha defraudado, señor. Los ojos de Izuku se abrieron con incredulidad. ¿Sabía siquiera de qué estaba hablando? ¿No me escuchaste? Soy un fraude. Un niño jugando con el uniforme militar y el arma de fuego de su padre, imitando el papel del general informado. Nunca seré un Dorn, un Horus, un Guillemán. Soy solo un niño. Sí, te escuché. Todos somos niños jugando con armas. Ningún Astartes es un hombre. Somos hijos de la humanidad, pero no somos humanos. Cada vez somos menos, somos diferentes pero iguales. Pero, tartamudeó Izuku, no soy un general. Serví bajo las órdenes de Horus Lupercal. Tenía sus defectos, pero era un líder extraordinario, un general incomparable, y un padre cariñoso. Loken sonrió con nostalgia, pero luego endureció su mirada. Al menos, hasta que esos defectos lo consumieron en el fuego de la duda y casi destruyeron el imperio, todo porque no podía admitirlos. El hecho de que incluso estés dispuesto a dudar de ti mismo me demuestra que eres digno de nuestro apoyo. Después de la autoinmolación de mi legión, nos vendría bien un poco de humildad. No tengo experiencia dirigiendo gente. Argumentó Izuku, un poco más suave esta vez. Si yo tomara el control, simplemente enviaría a los buenos Astartes a la muerte. Loken sonrió. No necesitamos un líder. Entre los aproximadamente 3.500 miembros, tenemos varias personas que podrían llenar el vacío dejado por los primeros capitanes originales de nuestras legiones. Incluso pueden considerarme entre ellos. No necesitamos un líder. Lo que sí necesitamos es una guía. Alguien que nos moldee y nos mantenga unidos ahora que Horus está muerto y sus perros traidores están huyendo al ojo del terror con la esperanza equivocada de que algo pueda sobrevivir en ese maldito agujero del universo. Necesitamos un cuidador, no un señor de la guerra. Izuku vaciló. Cualquier argumento que pudiera tener contra el liderazgo no solo había sido derribado, sino que lo habían arrastrado detrás del granero y le habían disparado en la nuca. El sentimiento lo hizo resoplar. Muy bien. Hizo una pausa por un momento, preguntándose qué hacer ahora. Recordó algo que su padre le había contado sobre la legión de Horus y sonrió. ¿Aún recuerdas tu juramento del momento? Loken sonrió y se puso en reposo. Nunca lo he olvidado. Izuku se levantó y respiró hondo, confiando en que la ceremonia calmaría sus nervios aún temblorosos. Gabriel Loken, primer capitán del Todopoderoso. El hombre saludó. ¿Caminarás conmigo a la guerra? ¿Al infierno?
a las profundidades mismas del libertinaje y la locura. Lo juro. La voz era firme como adamantina. Me permitirás caminar a tu lado, aprender y enseñar como iguales unos a otros. Lo juro. Seguirás mi consejo y serás mi consejero. Lo juro. Izuku se acercó, sintiéndose más grande de lo que era. Entonces llévame al cuartel de la Legión. Quiero conocerlos y estoy seguro de que ellos quieren conocerme. Loken sonrió, una emoción que Izuku realmente no pudo identificar apareció en su rostro. Luego, como si recordara que técnicamente le habían dado una orden, salió de la sala común. Izuku lo siguió, ansioso por conocer a sus hijos. Sí, sus hijos. Estoy orgulloso de él. En lo más profundo de la mente de Izuku, demasiado profundo en el siempre arremolinado mar de pensamientos para que el piloto se diera cuenta de las travesuras de su pasajero, Balmun miró a través de un par de ojos verde bosque. Bueno, interpretó los pensamientos de la vista en algo que al menos él podía entender. No tenía ojos y, en primer lugar, no sabía realmente qué era la vista. Oh, claro, sabía que los fotones de luz eran interpretados en señales para el sistema nervioso mediante una serie de bastones y conos que le daban al cuerpo humano una visión tricromática, pero eso no era lo mismo que saber realmente cómo era ver. Balmun conocía la longitud de onda exacta de la luz roja, pero no qué es la roja. Pero podía hacer una suposición fundamentada, y esa suposición muy fundamentada mostraba la arquitectura gótica y una figura increíblemente imponente que los guiaba a través de ella. Se preguntó distraídamente qué les diría Izuku a los varios miles de asesinos sobrehumanos que llevaban el nombre de su héroe de la infancia. Lo que le dirían a su vez, incertidumbre. Esa había sido una de las adiciones más intrigantes a su existencia. Los seres vivos eran inherentemente ilógicos, podían tomar malas decisiones, podían ser contraproducentes, eran nuevos. Incluso más que la promesa de protección de la bestia, que anidaba en lo profundo de la dimensión de las emociones y las almas, pretendiendo ser cuatro entidades distintas en lugar de la amenaza cósmica que realmente era, la perspectiva de incertidumbre había convencido a Balmun de viajar con Izuku Midoriya. ¿O fue Midoriya Izuku? Realmente ya no se refería a sí mismo el estilo japonés. En silencio se preguntó si debería echar un vistazo a los recuerdos de Izuku y tratar de descubrir qué le pasaba a su amigo. Soy un él ahora. Él, porque eso era definitivamente a lo que él se refería a sí mismo, nunca había sido alguien que se asociara con el concepto de género o cosas similares. Eso era demasiado carnoso para él, demasiado biológico. Esto debe ser un efecto secundario de vivir dentro del paisaje mental de Izuku durante tanto tiempo, pedazos de él sangrando en Balmun. ¿Estaban sangrando trozos de Balmun en Izuku? Ese era un pensamiento inquietante. Entonces, mientras Balmun adoptaba su cómoda rutina de analizar todo lo que experimentó Izuku, se aseguró de mantener sus asuntos en orden. Era una especie de huésped de la casa, ¿y qué clase de huésped cambiaba las cosas de la casa sin el permiso del propietario? Entonces, contento de saber que podría mantener a Izuku como estaba, volvió a colocar su forma de pensamiento en las olas. Las olas. Perdón, señor. Izuku salió de su estupor, sin estar seguro de cuánto tiempo había estado desconectado. No es nada, capitán. Estaba deseando poder encontrarme con el Todopoderoso en igualdad de condiciones. Loken lo miró con un mínimo de preocupación visible incluso detrás de su casco, pero nunca disminuyó el ritmo. Estoy seguro de que estarán encantados de poder hablar con usted cara a cara. ¿Quieres mi consejo? Ante el asentimiento de Izuku, continuó. No saben nada sobre ti aparte del hecho de que el emperador confiaba en ti y que nuestros primarcas originales te conocen. Cuéntales sobre ti, tu planeta natal, algo que te una a ellos como alguien más que un simple líder ordenado por el emperador. Eso le pareció una buena idea a Izuku, pero ¿de qué hablar? No puedes iniciar una conversación con oye, soy de un universo diferente y fui enviado aquí por un científico corrupto que se convirtió en un demonio. Además, soy anterior al hallazgo de los primarcas, pero solo tengo 20 años. Lo considerarían loco o mentiroso. Sin género, paralelas. Izuku se preguntó en silencio de qué estaba hablando Balmun y luego sonrió.
Había asistido a más clases de historia de las que le correspondían, tanto en Japón como parte de sus estudios en el palacio. Estaba seguro de que podría ser historia a medida que avanzaba. Después de todo, el imperio sí lo había hecho. Entonces, cuando llegó al cuartel del Todopoderoso, muy cerca de Loken, supo qué decir y hacer. Los astartes que estaban dentro estaban en medio de su cena, una enorme variedad de alimentos militares, una especie de pasta nutritiva y otras cosas, que Izuku sabía que les sabrían a veneno. Otros eran venenosos para él, la gran cantidad de nutrientes probablemente provocaría un shock en su sistema. Todos estaban hablando en voz baja entre ellos, sin duda todavía un poco asombrados por los acontecimientos de hace poco tiempo. Pero, cuando Izuku y Gargiel Loken entraron a la habitación, los susurros se desvanecieron. Oh, esto es mucho más difícil de lo que pensé que sería. Befine, TLK. Buen consejo, Balmun, realmente específico. Gracias. Izuku ignoró las imágenes residuales de bufones de la corte riendo que inundaron su mente y se aclaró la garganta. Sé que soy un extraño que mira hacia adentro. Sé que ustedes han forjado lazos de hermandad en el fragor de la batalla, mientras que yo solo me recuperé después del hecho. Quiero cambiar eso. Miró alrededor del refectorio, observando las miradas asombradas de los astartes. Quiero que me hablen de sus casas. Tus héroes, tus mitos, tu cultura. Quiero conocerte. Después de un momento de silencio, uno de los astartes se levantó de su mesa. Izuku notó el pequeño logotipo del puño imperial debajo de la designación de su empresa. Con el debido respeto, señor, no sabemos nada sobre su hogar. Somos de numerosos mundos, de numerosos sectores y culturas. Entonces, si a su vez pudieras contarnos sobre tu mundo, sería un honor para nosotros. Izuku sonrió. Muy bien, amigos míos. Reúnanse, si lo desean. Cuando los que se habían levantado se habían asentado en un patrón circular a su alrededor, buscó en su mente conocimientos que recientemente había considerado inútiles. Con la ayuda de Balmun, salió a la luz de inmediato. Si tuviera que empezar por algún lado, sería por la vista general de mi casa. Soy de algún lugar entre un mundo civilizado y un mundo paradisíaco, uno cuyo gobierno planetario se fracturó en una guerra a gran escala hace menos de 200 años. Todavía teníamos que restaurarlo a los verdaderos estándares imperiales antes de que estallara la guerra y ahora nunca volveré. Y eso era cierto, en cierto sentido. Probablemente nunca regresaría. No era necesario cubrir la veracidad de detalles menores como el hecho de que él era de una tierra diferente. Pero llevo el conocimiento de mi mundo conmigo. ¿El emperador te habló alguna vez de tu tocayo? Cuando los astartes negaron con la cabeza, Izuku sonrió ampliamente. Entonces sé con quién empezar. Es un gran héroe, digno de ese nombre en todos sus diversos significados. Apareció cuando mi mundo estaba en un lugar oscuro, las fuerzas del mal y la degradación infestaban a la población. Con una sonrisa brillante, desterró a los villanos que asolaban las naciones del mundo. Con su fuerza sobrehumana, protegió a la ciudadanía común de aquellos que se aprovechaban de ellos. Lideró a los árbitros y a las fuerzas populares de defensa de batalla en batalla, todo para que nadie conociera el miedo. Mientras los astartes se inclinaban para escuchar, Izuku se encontró hablando extensamente. Su hogar, él mismo, héroes y villanos. Habló de sí mismo, de su vida. Historias vagas de su mamá y su papá que, sin embargo, parecían cautivar la imaginación de los guerreros sin más familia que ellos mismos. Su encuentro con el emperador, su reunión con los primarcas. Habló de la voz angelical y cariñosa de Sanguinius. De la brusquedad de Don. De sus conversaciones con todos ellos y de cómo la armadura que llevaba había sido forjada por las propias manos de Vulcan. Su audiencia, a su vez, prestó gran atención. Las historias de sus padres genéticos, de grandes héroes y líderes, llenaron los corazones gemelos de los guerreros reunidos. Los llenó de una emoción que muchos hacía tiempo habían ridiculizado por considerarla destrozada e inútil. Esperanza. Habló durante lo que parecieron horas sobre hazañas heroicas y luchas brutales, recontextualizadas en poderosas batallas entre ejércitos, y el altruismo que tan desesperadamente deseaba instalarse en el Todopoderoso.
Y así, cuando finalmente terminó de hablar sobre el heroísmo que había dado forma a sus primeros años de vida, señaló la media águila estampada en cada placa de batalla de los Astartes. Su nombre era Olmigt y era el símbolo de la paz. Haz honor a tu tocayo y tu deber terminará sin arrepentimientos en tu corazón.